En el nuevo avance de Asterisco Doménica Montero, las tensiones no dan respiro y cada decisión amenaza con cambiar el destino de todos. Todo comienza cuando Andrés no logra entender por qué Doménica rechazó la propuesta de Luis Fernando de compartir las tierras en disputa. Para él, ese acuerdo era la salida más sensata para evitar un proceso judicial largo y devastador para ambas haciendas. Aún así, aunque lleno de dudas, decide respetar la postura de su ahijada, con la esperanza de que tarde o temprano entre en razón. Mientras tanto, lejos de los conflictos legales, Nieves empieza a mover sus propias piezas. Decidida a conquistar a Pedro, se acerca a Genaro para exigir una recompensa por la información que le ha estado pasando. Quiere cambiar su imagen, vestirse mejor, sentirse admirada. Genaro, sorprendido y burlón, cree que la vanidad de la familia Montero se le ha pegado, sin sospechar que detrás de ese pedido hay un plan mucho más emocional que ambicioso. La pregunta queda en el aire: ¿logrará Nieves conquistar el corazón de Pedro? En otro frente, Cosme pone un alto definitivo a los excesos. Advierte a su pareja que los días de despilfarrar dinero han terminado. Su explicación es clara y brutal: mientras Doménica siga en el pueblo, no podrán seguir robando como antes. Esa confesión deja a su compañera en shock y, juntos, comienzan a preguntarse cómo quitar a Doménica del camino sin levantar sospechas. Luis Fernando, por su parte, vive una lucha interna. Aunque su amor por Doménica crece con cada día, se niega a rendirse con su hacienda. Venderla sería aceptar que ella siempre tuvo la razón, y no está dispuesto a cargar con eso. Voy a sacarla adelante cueste lo que cueste, se promete, decidido a no quedarse de brazos cruzados. Impulsado por sus sentimientos, Luis Fernando vuelve a buscar a Doménica. Esta vez no habla de tierras ni de conflictos, sino desde el corazón. Le confiesa que ha aprendido a ver a la mujer que hay detrás de su dureza, que entiende que su frialdad es una coraza forjada por el dolor del pasado. «Quiero estar a tu lado, acompañarte», le dice con sinceridad. Sus palabras desarman a Doménica. Emocionada, confundida, se deja llevar por lo que siente y lo besa, dando paso a un momento íntimo cargado de pasión y sentimientos largamente reprimidos. Pero la calma dura poco. Chiara irrumpe en la escena con la intención de provocar celos, como tantas veces antes. Sin embargo, lo que encuentra la deja sin aliento: Doménica y Luis Fernando juntos, unidos de una forma que no admite dudas. La humillación y el dolor se transforman en rabia. Con el corazón herido y los ojos llenos de odio, Chiara jura que no dejará esa traición impune. El amor, la ambición y la venganza están a punto de chocar. ¿Qué plan oscuro prepara Chiara? ¿Podrá Doménica proteger lo que empieza a construir con Luis Fernando? Lo que viene promete sacudirlo todo en Doménica. En el interior de la antigua casona principal de la hacienda, un lugar cargado de recuerdos, silencios y mandatos familiares. Allí, Luis Fernando enfrenta a su madre, Mercedes, en una de las discusiones más tensas que han vivido hasta ahora. No hay gritos innecesarios, pero cada palabra pesa como una sentencia. Mercedes, firme, dominante y segura de su autoridad, le recuerda quién es, de dónde viene y cuáles son, según ella, sus obligaciones como heredero y como hombre. Para ella, el amor siempre ha sido un asunto secundario, algo que debe acomodarse a la conveniencia y al apellido. Sin embargo, Luis Fernando ya no está dispuesto a seguir obedeciendo en silencio. Con la voz contenida, pero cargada de una determinación que nunca antes había mostrado, rompe por fin el molde que su madre construyó para él durante años. Le confiesa que está cansado de vivir la vida que otros decidieron, de cargar con expectativas ajenas y de renunciar a lo que realmente siente. Y entonces, sin rodeos, pronuncia el nombre que cambia todo: Doménica. Si hay una mujer que me importa de verdad, es ella, dice, mirándola de frente. La confesión cae como un golpe seco. Mercedes queda paralizada, incapaz de ocultar su sorpresa y su molestia. Para ella, Doménica no solo representa un problema emocional, sino una amenaza directa a su control y a los planes que ha trazado con precisión durante años. Intenta reaccionar con dureza, pero algo es distinto. Luis Fernando ya no es el hijo obediente de antes. Su mirada es firme, su decisión parece inquebrantable. Ese momento marca un antes y un después, no solo en su relación, sino en el delicado equilibrio de poder entre las familias. Como suele ocurrir en este pueblo, la verdad no tarda en propagarse.
Los rumores avanzan rápido, cruzan pasillos, patios y conversaciones a media voz, hasta llegar a oídos inesperados. La madre de Kiara recibe la noticia y su reacción es completamente opuesta a la de Mercedes. Lejos de oponerse, explota de entusiasmo y orgullo. Declara sin pudor que si su hija decide seguir viendo a Luis Fernando, ella la apoyará con todas sus fuerzas, aunque eso signifique enfrentarse a quien sea. Para ella, Kiara merece lo mejor, y está convencida de que ese hombre puede ser la llave para asegurar su futuro. Y Kiara, como todos saben, no es ajena a este conflicto. Su interés por Luis Fernando no es nuevo, pero ahora se vuelve más evidente, más intenso y más peligroso. La gran pregunta flota en el aire sin respuesta clara. ¿Sus sentimientos son reales o se trata de una competencia silenciosa, del deseo de ganar, de imponerse una vez más sobre Domenica? El destino no tarda en provocar un nuevo choque entre ambas. El encuentro ocurre en uno de los corredores exteriores de la hacienda, lejos de miradas indiscretas, pero cargado de resentimiento acumulado. Kiara no pierde tiempo en rodeos. Con una sonrisa fría y calculadora, se acerca a Domenica y deja caer sus palabras como veneno. «Yo no pierdo lo que deseo, y menos por alguien como tú», le dice con seguridad. Las frases no son simples provocaciones, son amenazas directas. Kiara asegura que está dispuesta a todo para quedarse con Luis Fernando y que, si él decide mirarla a ella, no habrá fuerza en el mundo capaz de impedirlo. Domenica intenta mantenerse firme, pero cada palabra la atraviesa como un puñal. La forma en que Kiara habla del amor, como si fuera una conquista más, la deja profundamente herida. Cuando Kiara se marcha, Domenica queda sola, atrapada entre el miedo de perderlo todo y la esperanza de que, esta vez, el amor sea más fuerte que las intrigas. Sus pensamientos no encuentran descanso, y su corazón late con fuerza ante lo inevitable. Y entonces, cuando menos lo espera, el destino vuelve a intervenir. En un encuentro inesperado entre Domenica y Luis Fernando, lejos de la presión familiar y de las miradas que juzgan, la cercanía entre ambos se vuelve imposible de ocultar. El silencio entre ellos habla más que cualquier confesión. Las miradas se sostienen, las emociones se desbordan y el vínculo que los une comienza a tomar una forma peligrosa, pero profundamente sincera. El ambiente se vuelve irrespirable, cargado de silencios tan densos que pesan más que cualquier grito. Las miradas entre Domenica y Luis Fernando se sostienen demasiado tiempo, como si ambos intentaran leer en los ojos del otro todo aquello que nunca se atrevieron a decir. Las manos se rozan, el pasado se mezcla con el presente y el futuro parece chocar violentamente en ese instante. La tensión acumulada ya no puede contenerse más, y entonces ocurre lo inevitable. Sin pensarlo, se acercan y se besan. No es un beso accidental ni impulsivo, es intenso, profundo, desesperado, lleno de todo lo que han callado durante tanto tiempo. Por unos segundos, el mundo desaparece a su alrededor. No existen las familias, ni las rivalidades, ni las advertencias. Solo ellos dos, aferrándose a un sentimiento que ha crecido en silencio. Al separarse, Luis Fernando respira hondo. Su voz tiembla, pero su sinceridad es absoluta. Le confiesa que lo que siente es real, que no es un capricho ni una confusión. Sin embargo, sus siguientes palabras caen como un balde de agua fría sobre Domenica. Si esto no es amor verdadero, prefiero que sigamos siendo solo amigos antes de hacernos daño, le dice, con el miedo reflejado en el rostro. Esa frase deja a Domenica completamente descolocada. Por un lado, la ilusión late con fuerza en su pecho, por el otro, la duda comienza a envenenar su corazón. ¿Cómo puede algo tan intenso ponerse en duda tan rápido? La calma dura apenas unos instantes, porque alguien más ha sido testigo de lo que no debía. Genaro, que ha observado más de lo que aparenta, llega al lugar y descubre la escena. Su expresión cambia de inmediato. Sin decir una palabra, se da la vuelta y corre decidido a contarle todo a Kiara, sabiendo perfectamente que con eso encenderá un incendio imposible de apagar. La reacción de Kiara es inmediata y explosiva. Cegada por los celos y la rabia, busca a Domenica sin importar quién esté alrededor. La enfrenta con furia descontrolada, la acusa de traición, de hipocresía, de haberle mentido mirándola a los ojos. «Siempre fuiste igual, siempre quisiste lo que no te pertenece», grita fuera de sí. Los reproches se vuelven cada vez más crueles, las voces suben de tono y,
Antes de que alguien pueda intervenir, Chiara levanta la mano y le da una fuerte cachetada a Domenica. El sonido seco del golpe paraliza a todos. Domenica queda inmóvil, con el rostro ardiendo y los ojos llenos de lágrimas. No responde con violencia, pero el daño ya está hecho, no solo en su piel, sino en lo más profundo de su alma. Chiara se marcha convencida de haber marcado territorio, sin imaginar que ese acto solo ha desatado consecuencias mucho más peligrosas. Cuando parece que ya no puede ocurrir nada peor, la historia da un giro aún más oscuro. Luis Fernando aparece solo frente a un acantilado. El viento golpea con fuerza, su mirada está perdida y su postura refleja a un hombre al borde del colapso. La presión familiar, la culpa, el conflicto entre lo que siente y lo que se espera de él lo han empujado a un límite extremo. Da un paso al frente, como si estuviera dispuesto a lanzarse al vacío, pero no está solo. Desde la distancia, Genaro reaparece, esta vez con una escopeta en las manos. Su mirada es fría, peligrosa, decidida. Apunta directamente a Luis Fernando con claras intenciones de acabar con su vida. La tragedia parece inevitable, el tiempo se detiene y cada segundo se vuelve eterno. En el último instante, cuando todo parece perdido, uno de los empleados de la hacienda llega corriendo, gritando desesperado para detener la locura. En su intento por salvar a Luis Fernando, resbala y queda colgando al borde del abismo. El pánico se apodera de todos. Su cuerpo cuelga en el vacío, aferrándose con desesperación a una roca inestable. Contra todo pronóstico, Luis Fernando reacciona. Olvida su propio dolor, se arroja al suelo y logra sujetarlo con todas sus fuerzas. Sus manos tiemblan, el esfuerzo es sobrehumano, pero no lo suelta. Con la ayuda de otros trabajadores que llegan corriendo, consiguen salvar al empleado y alejarlo del precipicio. El peligro inmediato pasa, pero las consecuencias apenas comienzan. Luis Fernando cae de rodillas, exhausto, con la respiración agitada, consciente de que ha estado a un paso de perderlo todo. A lo lejos, la mirada de Genaro, cargada de odio y frustración, deja claro que nada ha terminado. Lo ocurrido en el acantilado se esparce por la hacienda como pólvora encendida, pero esta vez no se trata solo de rumores deformados por el miedo. La verdad comienza a emerger poco a poco, fragmentada, dolorosa, imposible de ocultar. Domenica primero escucha susurros, miradas esquivas, conversaciones que se detienen cuando ella aparece. Luego llegan los relatos entrecortados de los trabajadores, voces temblorosas que no logran ordenar lo que vieron. Hasta que finalmente se enfrenta a la confesión que lo cambia todo. Uno de los peones, aún con el cuerpo adolorido y el alma rota, se presenta ante ella. Sus manos tiemblan, su voz se quiebra. Entre lágrimas, cuenta cómo Genaro lo obligó a acompañarlo aquella noche, cómo lo arrastró hasta el acantilado con la excusa de vigilar a Luis Fernando. Relata el terror, el caos, el empujón, el momento en que sintió que su vida se escapaba mientras colgaba al borde del abismo, pagando con su cuerpo una locura que no le pertenecía. Cada palabra cae sobre Domenica como una losa. Genaro, su capataz, el hombre en quien confió durante años, aquel que siempre estuvo a su lado, que la miraba con una devoción que ella confundió con lealtad. La revelación es brutal. Genaro, cegado por los celos, intentó asesinar a Luis Fernando. No fue un accidente, no fue un malentendido. Fue un acto deliberado, nacido de una obsesión enfermiza. Y el precio casi lo paga un inocente. Domenica no llora. No tiembla. Algo dentro de ella se endurece. Por primera vez, el dolor se transforma en una furia fría, peligrosa, silenciosa. Ordena que llamen a Genaro de inmediato. No pide explicaciones previas. No acepta intermediarios. Quiere verlo a la cara. El encuentro se da en el despacho principal de la hacienda. Las paredes de madera oscura parecen cerrarse, como si también fueran testigos incómodos de lo que está a punto de suceder. Genaro entra con la cabeza baja, pero sus ojos lo delatan. No es solo culpa lo que hay en ellos. Hay miedo y una desesperación profunda. Domenica está de pie, firme, con los brazos cruzados. No lo invita a sentarse. No le ofrece palabras amables. ¿Es verdad? Pregunta sin rodeos, con una voz que no admite evasivas. Genaro traga saliva. Intenta hablar, pero las palabras se le quedan atrapadas en la garganta. Finalmente asiente, casi imperceptible. Yo,
Yo no quería que llegara tan lejos, patrona. Solo quería asustarlo. La respuesta provoca una explosión inmediata. ¡Cállate!, grita Doménica, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Un trabajador casi muere por tu culpa. Luis Fernando pudo haber muerto. Al escuchar ese nombre, Genaro se derrumba. Cae de rodillas frente a ella, sin dignidad, sin orgullo. Sus hombros se sacuden, sus manos tiemblan, llora como un hombre derrotado, como alguien que lo ha perdido todo. Lo hice por usted, solloza. Porque la amo, Doménica. La amo desde hace años, desde que me dio trabajo, desde que confió en mí. Verla mirarlo a él, me volvió loco. El silencio que sigue es devastador. Doménica lo observa con una mezcla de repulsión y una mínima sombra de lástima, que se desvanece rápido. Eso no es amor, dice con voz firme, cortante. Eso es obsesión. Tú no estás enamorado, estás enfermo. Genaro intenta acercarse, aferrarse a ella, pero Doménica retrocede como si él fuera algo sucio, intocable. No me toque, ordena. Me da asco. Las palabras lo atraviesan como cuchillos. Te di confianza, te di poder, te di un lugar en esta hacienda, continúa. Y tú lo usaste para intentar matar al hombre de mi vida. Al pronunciar esa frase, Doménica se queda inmóvil. La verdad la golpea con una claridad absoluta. Luis Fernando es el hombre de su vida. No hay duda. No hay marcha atrás. Y en ese instante, mientras Genaro llora a sus pies, Doménica entiende que el amor que defiende también es el que la obligará a tomar decisiones irreversibles. Desde este momento estás despedido. No vuelvas a pisar mis tierras jamás, y agradece que no te entregue a las autoridades ahora mismo. La voz de Doménica cae como una sentencia definitiva, fría, inapelable. Genaro se quiebra. Suplica, llora, promete irse, cambiar, curarse, jura entre sollozos que jamás volverá a hacer daño, que todo fue un error nacido del amor. Pero para Doménica, Genaro dejó de existir en el mismo instante en que puso en peligro la vida de Luis Fernando. Ella ya no lo escucha. Sus ojos están secos, su rostro firme, su decisión tomada. Los guardias entran al despacho y lo sacan a rastras mientras él grita su nombre, humillado, derrotado, reducido a una sombra de lo que fue. Cuando la puerta se cierra, el silencio pesa como una losa. Doménica se queda sola, y entonces, por primera vez desde que todo ocurrió, el llanto la vence. No es un llanto de debilidad, es un llanto de liberación, de rabia contenida, de miedo acumulado que por fin encuentra salida. Horas después, Doménica va al encuentro de Luis Fernando. Lo encuentra recuperándose, aún golpeado por lo vivido, con el cuerpo cansado pero con vida. Cuando él la ve entrar, intenta incorporarse, pero ella corre hacia él y lo abraza con fuerza, como si temiera perderlo si lo suelta. Pudo haberte pasado algo peor, susurra con la voz quebrada. Luis Fernando la rodea con los brazos, sintiendo por primera vez que ya no está solo contra el mundo. Ella le cuenta todo. No omite nada. La traición de Genaro, los celos enfermizos, la confesión, el despido. Luis Fernando escucha en silencio, asimilando cada palabra. Al final, apoya su frente en la de ella. Gracias por creerme, por defenderme. Doménica lo mira a los ojos, decidida, sin titubeos. No solo te defendí, elegí, y te elijo a ti, con todo lo que eso implique. Pero la calma no llega del todo. El trabajador herido sigue luchando por recuperarse. Las familias están más enfrentadas que nunca. Chiara arde de rabia al enterarse de que Doménica no solo echó a Genaro, sino que ahora está más cerca que nunca de Luis Fernando. Mercedes observa desde las sombras, consciente de que ha perdido parte del control que ejercía. ¿Y Genaro? Genaro desaparece. Nadie sabe a dónde fue, pero la mirada llena de odio que dejó antes de marcharse es una advertencia silenciosa. Su historia con ellos aún no ha terminado. Doménica y Luis Fernando se toman de la mano, sabiendo que el amor que los une no es fácil ni tranquilo, pero es real. En un mundo donde el poder, los celos y la traición gobiernan, amar tiene un precio demasiado alto. Y la tormenta no ha pasado. Apenas está comenzando. Mientras tanto, Chiara decide enfrentar a Luis Fernando. Lo intercepta en la hacienda con una sonrisa ensayada y la mirada suplicante. Luis Fernando, necesito hablar contigo.
Dime, Chiara, responde él, manteniendo la distancia. Yo creo que tú y yo podríamos intentar algo. Siempre he estado aquí para ti. Luis Fernando respira hondo y va directo, sin rodeos. Chiara, tengo que ser claro contigo. Nunca me fijaría en ti de esa manera. Y no confundas mi amabilidad con otra cosa. Las palabras caen como un golpe seco. Chiara siente que algo se rompe dentro de ella. Es por Domenica, ¿verdad? Escupe con rabia. No voy a hablar de eso. Pero no insistas más, sentencia él. Humillada, Chiara busca refugio en Mercedes, esperando que ella obligue a su hijo a apartarse de Domenica. Usted puede hacerlo, doña Mercedes, hágalo por mí. Mercedes la mira con frialdad. Aunque Domenica no me simpatice y tengamos muchos malos entendidos, jamás he manipulado la vida de mi hijo. Luis Fernando es un adulto y decide por sí mismo. En la mente de Chiara, la rabia estalla. Insulta, odia, jura venganza. La única que creyó cada una de sus mentiras fue su madre Pilar. Pero Chiara no imagina que jugar con el orgullo de Pilar le costará muy caro. El choque es inevitable. El enfrentamiento entre Domenica y Pilar está a punto de desatarse, y cuando eso ocurra, nada volverá a ser igual. El resentimiento acumulado estalla cuando Pilar, dominada por la rabia y el orgullo herido, acusa a Domenica de haberlas humillado durante demasiado tiempo. Para Domenica, esas palabras son un golpe inesperado. Ella siempre creyó haber ayudado, haber sostenido a su familia cuando más lo necesitaban, pero ahora comprende que la herida no era económica, sino emocional. Cegada por ese orgullo, Pilar toma una decisión radical: cortar para siempre cualquier dependencia del dinero de su sobrina. Es un quiebre definitivo. Cuando Chiara se entera de que su madre la obligará a abandonar la hacienda y la mansión de Puebla, reacciona con furia y desesperación. No concibe una vida sin lujos ni comodidades. Sin embargo, Pilar no retrocede. Madre e hija terminan cayendo a una realidad cruel y desconocida. La caída de Chiara es humillante. Pasa de los grandes salones a un cuartucho oscuro en la pensión de Herminia y Gabo. Allí, rodeada de precariedad, comienza a entender lo que realmente significa perderlo todo. Gabo, oportunista y calculador, percibe su debilidad y se acerca con intenciones dudosas, ofreciéndole protección a cambio de algo más. Chiara siente miedo, rechazo y una soledad que nunca antes había experimentado. Desesperada, busca ayuda en la hacienda de Luis Fernando, creyendo que aún puede encontrar una salida. Pero él es claro y distante. Su situación económica es crítica y no puede hacerse cargo de ella. Para cerrar ese capítulo, le menciona a Ernesto, el abogado de Domenica, un hombre que siempre estuvo enamorado de Chiara. Sin medir las consecuencias, ella ve en él su última tabla de salvación, sin saber que está a punto de volver a manipular sentimientos ajenos. Mientras tanto, en la hacienda Montero, el silencio se vuelve insoportable. Pilar irrumpe en el despacho de Domenica con una furia contenida que pronto se desata. La acusa directamente y le exige que se aleje de Luis Fernando. Para Pilar, su hija está enamorada y Domenica vuelve a ser la culpable de arrebatarle lo que podría haber sido suyo. Domenica intenta mantener la calma, niega haber querido quitarle algo a Chiara, pero Pilar descarga años de frustración, comparaciones y resentimientos. La acusa de haberlo tenido todo siempre, mientras su hija vivía a su sombra. Le exige que, por una vez, se haga a un lado y sacrifique su amor. Con el corazón oprimido, Domenica se mantiene firme. Asegura que jamás impediría la felicidad de Chiara si Luis Fernando la amara de verdad. Pero también deja claro algo que cambia el rumbo de la discusión. Él nunca le prometió nada a Chiara, nunca la ilusionó. Pilar se niega a aceptarlo y la acusa de haberlo deslumbrado con su poder y su dinero. La respuesta de Domenica es serena, pero demoledora. Luis Fernando la conoció cuando ella también estaba rota y sola. No fue el dinero lo que los unió, sino el dolor compartido. El silencio que sigue marca un punto de no retorno. Las heridas familiares quedan abiertas y el conflicto apenas comienza, porque en este juego de orgullo, amor y rencor, nadie está dispuesto a ceder. La tensión entre Domenica y Pilar alcanza su punto más alto cuando queda claro que ya no se trata solo de amor, sino de orgullo, poder y resentimientos acumulados durante años. Domenica se mantiene firme, con el dolor reflejado en los ojos pero sin retroceder un solo paso. Para ella,
El amor no es una moneda de cambio ni una obligación impuesta. Luis Fernando no puede ser forzado a amar a Chiara, porque hacerlo solo destruiría a todos. Sus palabras, cargadas de verdad, caen como un golpe directo al corazón de Pilar. El silencio que sigue es pesado, incómodo, casi violento. Pilar, herida en lo más profundo de su orgullo, siente que esas frases no solo defienden a Domenica, sino que desnudan años de dependencia y humillación que siempre prefirió ignorar. La amenaza es clara y amarga, esta guerra no ha terminado. Pilar se va, pero no en paz. Se va con la promesa silenciosa de que Domenica pagará cada lágrima de Chiara. Cuando la puerta se cierra, Domenica queda sola, temblando por dentro, consciente de que ha cruzado un punto sin retorno. Ella sabe que defender la verdad tiene un precio, y que esta vez será demasiado alto. Horas después, la hacienda se sacude con una decisión inesperada. Pilar baja las escaleras con una maleta gastada y una mirada encendida por la rabia. Ya no hay duda ni vacilación en sus pasos. Chiara la observa sin entender, creyendo que todo es un arranque pasajero, una escena más que pronto se olvidará. Pero no. Esta vez es definitivo. Pilar ha despertado de golpe. Reconoce que durante años vivió de la sombra de Domenica, aceptando dinero, comodidades y silencios a cambio de dignidad. Cada palabra que Chiara pronuncia, minimizando esa dependencia, aviva aún más su decisión. El desprecio con el que Chiara habla del sacrificio, el orgullo herido y la pobreza, termina de romper algo dentro de Pilar. Con la voz quebrada pero firme, Pilar anuncia que se marchan de la hacienda. No habrá más favores, ni esperas, ni humillaciones disfrazadas de familia. Prefiere una vida modesta, incluso dura, antes que seguir viviendo bajo el techo de una mujer a la que ahora no puede mirar sin rencor. Chiara entra en pánico. Para ella, irse significa perder estatus, comodidades y la ilusión de un futuro asegurado. El nombre de Herminia aparece como una sentencia. Una pensión pequeña, humilde, lejos del lujo que Chiara considera normal. La reacción es inmediata, rechazo, miedo, desesperación. Chiara suplica, se aferra a la idea de que Domenica las llamará de vuelta, de que todo se arreglará cuando las aguas se calmen. Pero Pilar ya no escucha promesas vacías. Su decisión es irrevocable. Dos mujeres abandonando la hacienda, no solo con maletas, sino con una carga emocional que amenaza con explotar en cualquier momento. Domenica, desde la distancia, ignora que esta partida no es el final, sino el inicio de una venganza silenciosa, alimentada por el orgullo herido y el amor obsesivo. La caída de Chiara deja de ser simbólica y se vuelve brutalmente real. Todo comienza con una orden seca de Pilar, pronunciada sin lágrimas ni dudas. No hay espacio para sentimentalismos ni reproches inútiles. Solo queda recoger lo imprescindible y aceptar que todo lo demás nunca les perteneció de verdad. Ese momento rompe a Chiara por dentro. Su llanto no es solo rabia, es miedo puro al perderlo todo. Entre sollozos, Chiara culpa a Domenica, convencida de que ella es la causa de su desgracia. Pero Pilar, endurecida por el golpe de la realidad, no la corrige con dulzura. La enfrenta con una verdad incómoda, la culpa es compartida. Años de dependencia, rencor y ambición mal dirigida las llevaron hasta ese punto. Las maletas junto a la puerta sellan el final de una etapa que jamás volverá. Cuando Pilar cruza el umbral de la hacienda, se detiene apenas un segundo. Su mirada recorre los muros, los recuerdos, los años vividos a la sombra de Domenica. Aquí termina todo, murmura, consciente de que ya no hay marcha atrás. Chiara sale detrás, arrastrando los pies, clavando los ojos en cada rincón que ya no le pertenece. En su interior, el rencor se transforma en una promesa oscura, volverá y no será para pedir perdón. El viaje las conduce a la pensión de Herminia, un lugar que golpea a Chiara como una bofetada. La fachada deteriorada, el olor a humedad y las miradas curiosas del pueblo la hunden en una humillación que jamás imaginó vivir. Los murmullos se convierten en risas abiertas. Para muchos, verla ahí es justicia. Para Chiara, es una condena insoportable. Pilar le pide que no mire atrás, que camine. Pero cada paso pesa como una sentencia. Dentro de la habitación asignada, pequeña y pobre, Chiara estalla. Nada en ese espacio se parece a la vida que creía merecer. Pilar, agotada, la deja sola con su rabia, sin saber que el verdadero peligro aún no ha llegado. En medio del silencio, unos pasos rompen la calma. Una voz conocida pronuncia su nombre. Es Gabo. Su presencia despierta viejos favores, promesas oscuras y errores que Chiara creyó enterrados.
Él entra sin permiso, recordándole que nada fue gratis. Cada palabra reduce el espacio, cada gesto aumenta la amenaza. Chiara intenta mantener el control, pero el miedo comienza a dominarla. El forcejeo, los gritos y la intervención de Herminia evitan lo peor, por ahora. Gabo se va dejando una advertencia que hiela la sangre. Las deudas se pagan, siempre. Cuando la puerta se cierra, Chiara se derrumba. Por primera vez, entiende que está sola, sin poder, sin protección y rodeada de las consecuencias de su propio veneno. En la penumbra de la habitación, con sombras deformes en las paredes, Chiara enfrenta la verdad más dura de su vida. Todo lo que sembró regresó para encerrarla en una jaula de la que no será fácil escapar. Y este castigo apenas comienza. La oscuridad termina de envolver a Chiara y deja al descubierto secretos capaces de destruirla para siempre. La escena se abre en una habitación miserable, donde Chiara permanece sentada en la cama, abrazándose a sí misma como si quisiera desaparecer. El maquillaje corrido, la mirada perdida y la respiración agitada revelan a una mujer rota. El silencio pesa más que cualquier grito. Gabo, en cambio, se abrocha la camisa con una calma provocadora, como si nada importante hubiera ocurrido. Su indiferencia es una bofetada. «No me mires así», suelta con desprecio, dando a entender que todo era inevitable. Chiara lo enfrenta con la poca fuerza que le queda. Lo llama animal, amenaza con denunciarlo. Pero Gabo responde con una risa seca que le congela la sangre. Se acerca, lento, dominante, y la acorrala contra la pared. Le deja claro que una sola palabra suya bastaría para destruirla ante todo Santa Teresa. Chiara intenta negarlo, pero su voz tiembla. Entonces, Gabo comienza a desenterrar el pasado como un verdugo. Le recuerda el corrido humillante que cantó en el bar, aquel que convirtió a Domenica en burla del pueblo el día de su mayor vergüenza. Le recuerda que fue Chiara quien dio la orden, quien quiso verla destrozada frente a todos. Y no fue lo único, agrega con frialdad, lanzando la confesión más oscura, el envenenamiento del caballo de Domenica, un acto cruel planeado para hacerla sufrir de verdad. Chiara se derrumba. El terror ya no le permite ni responder. Gabo es claro, si ella habla, si busca ayuda, él contará todo. ¿Quién movía los hilos? ¿Quién sembró el odio? ¿Quién destruyó desde las sombras? Antes de irse, le deja una advertencia que resuena como sentencia. Nadie cree a una mujer cuando tiene demasiado que ocultar. La puerta se cierra de golpe. Chiara queda sola, temblando, sin poder, sin mentiras que la protejan. Por primera vez, entiende que su propio veneno se volvió contra ella y que ya no hay escapatoria. Mientras tanto, en la hacienda, Domenica permanece sola en la galería. La noche cubre Santa Teresa del Amor y ni el canto de los grillos logra calmar el torbellino que la consume. Sostiene una taza de café frío, tan fría como la traición que empieza a tomar forma en su corazón. Los recuerdos regresan como cuchillos. El corrido, las risas, las miradas del pueblo, el día en que fue abandonada en el altar. De pronto, una verdad la sacude. Las piezas encajan con dolorosa claridad. «Fuiste tú, Chiara», susurra, comprendiendo que su propia prima la expuso al ridículo. Recuerda cómo Chiara sembró dudas, cómo intentó culpar a Luis Fernando, cómo insistió en separarlos. La imagen de Luis Fernando aparece nítida en su mente. Su voz firme, su mirada honesta, su dolor al ser acusado injustamente. Domenica siente el golpe de la culpa. Dudó de él, del único que siempre la respetó. «Fui tan ciega», murmura, mientras las verdades se ordenan una a una. La cercanía entre Chiara y Gabo, el odio disfrazado de preocupación, la obsesión por destruir su felicidad. Todo cobra sentido. Y en ese instante, Domenica comprende que la traición más cruel no vino de un enemigo, sino de su propia sangre. La guerra, ahora, ya no es silenciosa, y nada volverá a ser igual.